¿Y si te dijera que pensar demasiado no es una señal de sabiduría, sino de esclavitud? Que detrás del ruido constante en tu mente puede esconderse la voz del enemigo disfrazada de razonamiento, y que Dios no te diseñó para vivir calculando cada paso, analizando cada emoción, cuestionando cada palabra, sino para confiar, para descansar y para caminar por fe incluso cuando no entiendes el camino. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría ser la llave que abra una puerta que tu alma lleva tiempo buscando. Una verdad que muy pocos han entendido, pero que transforma profundamente a quienes logran recibirla. Dios no quiere solo calmar tus pensamientos, quiere enseñarte a dominarlos. La Biblia no habla de una mente vacía, sino de una mente renovada. No nos invita a dejar de pensar, sino a pensar de la manera correcta. Pero si no aprendemos a separar lo que viene de Dios de lo que nace del miedo, del ego o del pasado, terminamos haciendo del pensamiento un ídolo al que consultamos más que al Espíritu Santo. Porque sí, el pensamiento también puede ser un Dios falso, uno que todo lo complica, todo lo retrasa, todo lo fragmenta. Hay un secreto espiritual que pocos conocen. Cuando pensamos demasiado, dejamos de oír. La voz de Dios no compite con tus pensamientos. La voz de Dios susurra. Y si tu mente está gritando, el susurro del cielo se vuelve imperceptible. No es que Dios no esté hablando, es que no hay espacio dentro de ti para escucharlo. Y eso puede llevarte a una vida cargada de decisiones racionales, pero vacías de dirección divina. Nos han enseñado a ser lógicos, estratégicos, analíticos, pero no nos han enseñado a confiar. Nos han entrenado para el control, no para la rendición. Y como resultado, hay creyentes que oran, que leen, que buscan, pero no descansan, porque su mente sigue en guerra. Hoy vas a aprender cómo Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo, nos guía a salir de esa prisión silenciosa. Te mostraré ejemplos, principios y misterios espirituales que van a confrontarte, sí, pero también a liberarte. En los próximos minutos vas a entender por qué pensar tanto te está alejando de la fe, de la paz e incluso de la obediencia. Vas a descubrir cómo el exceso de razonamiento puede convertirse en una excusa para no avanzar. Y sobre todo, vas a conocer el camino bíblico para recuperar el silencio interior, para tener una mente que sirve al propósito y no que se convierte en obstáculo. Así que quédate hasta el final, porque hay enseñanzas que se irán revelando progresivamente. Algunas removerán tus estructuras, pero otras traerán una paz que no viene del entendimiento, sino de la presencia. La penúltima enseñanza podría contener una clave que necesitas urgentemente para desbloquear una bendición estancada en tu vida. No te la puedes perder. Antes de comenzar con el estudio, comenta con nosotros esta frase: hoy decido someter mi mente a la voz de Dios. Esa frase será tu señal de compromiso, un acto espiritual que abre espacio en tu interior para lo que estás por recibir. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que esta palabra llegue a otros creyentes que también están presos en sus pensamientos y necesitan urgentemente una salida. Te felicito por participar activamente. Eso habla de tu fe viva. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón. Es decirle al cielo que estás dispuesto a dejar que Dios te hable a través de cada enseñanza. Muchos usan estos contenidos como su único apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca, o porque sus corazones han sido heridos y este lugar se ha convertido en su refugio. Por eso, comenta abajo tu frase de compromiso, suscríbete y quédate con nosotros hasta el final. Recuerda, la penúltima enseñanza
puede ser la llave que estabas buscando. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. La mente dividida de Marta. Marta no era una mujer incrédula. De hecho, amaba profundamente a Jesús. Le abrió las puertas de su casa, le sirvió con dedicación y fue testigo de muchos de sus milagros. Sin embargo, hubo un momento en que su mente se convirtió en su mayor enemigo. Mientras su hermana María se sentaba a los pies del Maestro, Marta se inquietaba con muchos quehaceres. Su mente corría de un lado a otro, intentando cumplir con todas las expectativas humanas, atrapada en pensamientos de servicio, preocupación y control. Y en medio de esa sobrecarga mental, se atrevió a decirle a Jesús que no le parecía justo que María no la ayudara. Aquí comienza la enseñanza que muchos pasamos por alto. Marta no fue reprendida por servir, sino por dejar que su mente la dominara. Jesús no criticó su trabajo, sino su distracción. Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. El exceso de pensamiento en Marta no era falta de amor, sino falta de enfoque. Su mente dividida le robó el momento sagrado que tenía delante. Y lo mismo nos ocurre a muchos de nosotros. En vez de estar presentes en lo que Dios está haciendo ahora, vivimos enredados en lo que podría pasar, en lo que no hemos resuelto, en lo que debemos controlar. Pensamos tanto que no habitamos el momento, y así, como Marta, aunque amamos a Jesús, lo desplazamos mentalmente por otras prioridades disfrazadas de urgencia. Pensar demasiado no siempre se nota desde fuera. De hecho, algunos lo confunden con responsabilidad, con seriedad o con prudencia. Pero hay una línea sutil entre ser prudente y ser prisionero del razonamiento. Esa línea se cruza cuando el pensamiento deja de servir al propósito de Dios y comienza a retrasarlo. Marta tenía frente a ella al Mesías, pero su mente estaba atrapada en la cocina, en la logística, en el deber. Su cuerpo estaba cerca de Jesús, pero su mente estaba lejos. Nosotros también hemos estado así, físicamente en la iglesia, pero mentalmente en la deuda que no se ha resuelto, en la relación que no entendemos, en el futuro que queremos controlar. Y cuando eso sucede, la mente se convierte en una interferencia espiritual. Nos impide recibir la palabra con profundidad. Interrumpe el fluir del Espíritu Santo. Y como resultado, seguimos escuchando predicaciones sin ser transformados, porque el pensamiento no nos deja entrar al descanso de la presencia. Jesús no solo le mostró a Marta su error, le dio una llave. Una sola cosa es necesaria. Esa frase es una invitación a simplificar el alma, a elegir con intención lo que alimenta nuestra mente, a dejar de vivir por la tiranía del tengo que y comenzar a vivir por la verdad del Él es. Porque cuando Jesús está presente, nada es más urgente que escucharlo. Pensar demasiado puede parecer inofensivo, pero en realidad nos roba la parte que no será quitada, la conexión directa con la fuente de paz. Mientras Marta razonaba, María recibía. Mientras Marta servía con presión, María recibía con atención. Y es por eso que Jesús no validó el esfuerzo mental de una, sino la entrega silenciosa de la otra. Lo que esta historia revela es una batalla silenciosa que muchos libramos cada día. La batalla de la mente dividida, esa que nos impide orar con calma, porque estamos haciendo listas mentales mientras oramos, esa que nos interrumpe en el culto con pensamientos de trabajo, esa que analiza cada decisión hasta que nos paraliza. Y aunque no lo decimos en voz alta, en el fondo sabemos que no estamos en paz, que el exceso de pensamiento es una forma de ruido, y que ese ruido no viene de Dios.
Jesús no solo diagnosticó el problema de Marta, también nos dio el modelo, María. Ella eligió. No se dejó arrastrar por la presión ni por la costumbre. Su mente no estaba en el deber, sino en la devoción. Y eso nos enseña algo vital. El silencio interior no es algo que ocurre por accidente. Es una elección espiritual. Nosotros también podemos elegir. Podemos decidir que no todo pensamiento merece nuestra atención, que no todo problema se resuelve pensándolo 1000 veces, que no todo debe entenderse antes de obedecer, porque hay cosas que Dios revelará solo a los que se atreven a quedarse quietos, como María, aunque todo alrededor grite que hay que moverse. Este pasaje es un espejo. Nos muestra dónde estamos, si en la agitación de Marta o en la quietud de María. Nos confronta con la pregunta, ¿a quién escuchamos más? ¿A Dios o a nuestros pensamientos? Y nos recuerda que no es el ruido el que define nuestra fe, sino la entrega. La mente dividida de Marta sigue viva en muchos de nosotros. Se manifiesta en la ansiedad, en la indecisión, en la necesidad constante de controlar todo. Pero hoy Dios quiere mostrarnos un camino mejor, el de una mente rendida, una mente que no busca entender todo, sino confiar en todo. Una mente que no necesita tener todas las respuestas, porque ya encontró al que es la respuesta. Vamos a seguir con esta reflexión, porque este apenas es el primer paso. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo el pensamiento se convierte en carga cuando no lo sometemos a Dios y qué dice la palabra sobre cómo renovar esa mente que a veces no nos deja vivir en paz. Hay una verdad incómoda que necesitamos aceptar. Muchos de nosotros hemos normalizado vivir con una mente dividida. Nos hemos acostumbrado al caos interno, al murmullo constante que no se calla ni con una oración. Y lo más peligroso de todo es que hemos confundido ese estado mental con ser responsables, ser conscientes o ser precavidos. Pero detrás de todo ese razonamiento incesante puede esconderse un corazón que no ha aprendido a descansar en el carácter de Dios. Porque quien confía no necesita repasar las posibilidades 1000 veces. Quien descansa en Él no camina calculando cada paso, sino reconociendo su dirección. La mente dividida no solo nos roba paz, también nos roba obediencia. Porque cuando sobreanalizamos lo que Dios ya nos dijo, entramos en una especie de laberinto espiritual, donde la fe se debilita y el miedo se fortalece. Así le ocurrió al pueblo de Israel cuando, estando a las puertas de la tierra prometida, decidieron enviar espías para evaluar el terreno. Dios ya les había dado la promesa, pero ellos querían confirmarla con sus ojos, con sus cálculos, con sus estimaciones. ¿El resultado? Pensaron demasiado, vieron gigantes, olvidaron a Dios y retrocedieron. Ese patrón se repite aún hoy. Dios te habla, sientes su dirección, pero tu mente empieza a cuestionar. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es el tiempo? ¿Y si pierdo algo? Y sin darte cuenta, ya no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a tu análisis. Porque pensar demasiado no es solo un desgaste, es una forma de idolatría. Cuando el pensamiento se convierte en el filtro de todo, incluso de la voz de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Romanos 12:2: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nuestra capacidad de entender la voluntad divina no depende de pensar más, sino de pensar diferente. No es la cantidad de pensamientos lo que nos acerca a Dios, sino la calidad de ellos. Una mente saturada no es sinónimo de discernimiento. Al contrario, puede ser un obstáculo para recibir la dirección celestial. Lo que Marta necesitaba no era ayuda en la cocina, sino liberación en su mente.
Y lo que muchos de nosotros necesitamos hoy, más que soluciones externas, es sanidad interna. Porque el pensamiento excesivo suele nacer de una raíz emocional: el miedo a perder el control, el temor a equivocarnos, la ansiedad por agradar a todos, la culpa por no hacer suficiente. Y mientras no tratemos esas raíces, seguiremos atrapados en la misma red de pensamientos repetitivos, agotadores y paralizantes. Jesús sabía todo esto cuando habló con Marta. Por eso no le dijo, "No te preocupes", sino que fue más profundo. Le reveló que su mente estaba afanada y turbada con muchas cosas. Esa es la descripción de una mente fragmentada, dividida, dislocada. Y el único antídoto contra eso es la presencia de Dios. No hay estrategia mental que lo sustituya. No hay técnica de relajación que lo iguale. Solo en su presencia la mente encuentra alineación con el propósito eterno. Y es allí donde debemos aprender de María. Ella escogió. No fue arrastrada por el tengo que ayudar, el tengo que hacer algo, el tengo que cumplir. No. Ella discernió que el momento era sagrado y se permitió dejar de pensar tanto para simplemente recibir. Eso no la hizo irresponsable, la hizo sabia. Porque entender el tiempo espiritual es más valioso que cumplir con expectativas humanas. ¿Y nosotros? ¿Nos damos permiso de apagar la mente para encender el corazón? ¿Nos permitimos detener la lógica para escuchar el espíritu? ¿Elegimos la buena parte o seguimos atrapados en pensamientos que no sanan, no transforman, solo agotan? Hoy Dios nos llama a elegir diferente, a reconocer que pensar no es malo, pero pensar sin su guía puede ser destructivo. Que planificar es necesario, pero cuando planificamos sin oración, solo nos estamos alimentando de ansiedad, y que nuestra mente fue creada no para ser la dueña de nuestra vida, sino una sierva obediente al Señor. Cada vez que permitimos que los pensamientos hablen más fuerte que la voz de Dios, retrocedemos espiritualmente. Pero cuando rendimos la mente, cuando la sujetamos a Cristo, cuando elegimos sentarnos a sus pies, entonces la mente se transforma y comienza a funcionar como fue diseñada, no como cárcel, sino como instrumento de discernimiento, de fe, de revelación. En este primer tópico, hemos visto cómo el exceso de pensamiento puede desalinearnos del propósito de Dios, incluso cuando creemos estar haciendo lo correcto. Y en los próximos tópicos vamos a ir más profundo. Vamos a explorar cómo se forma ese patrón mental, qué puertas lo alimentan y cómo la palabra nos ofrece armas espirituales para recuperar el control de la mente. Vamos a seguir en este viaje de sanidad mental y espiritual. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ese lugar donde la mente ya no nos domina, sino que se rinde. Porque en esa rendición comienza la verdadera libertad. El pensamiento como carga. La angustia de Elías. Elías era un profeta de fuego, de autoridad, de fe incuestionable. Confrontó reyes, desafió falsos profetas, vio caer fuego del cielo. Fue instrumento de milagros sobrenaturales y testigo de la mano de Dios como pocos lo han sido. Sin embargo, hubo un momento donde su mente lo llevó a un abismo. No fue un enemigo, no fue una amenaza externa, no fue una batalla física, fue su pensamiento. Después de una de sus mayores victorias espirituales, cuando expuso y venció a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó, se escondió, cayó en un estado de profunda desesperación y pidió la muerte. ¿Cómo es posible que alguien tan lleno del Espíritu haya terminado deseando desaparecer? La respuesta está en la mente. Elías empezó a razonar, a pensar demasiado, a imaginar escenarios, a enfocarse en la amenaza de Jezabel más que en la fidelidad del Dios que lo había respaldado.
Y es allí donde muchos de nosotros caemos también. No por falta de poder, no por falta de llamados, no por falta de experiencias espirituales, sino por una mente sobrecargada, fatigada por el exceso de pensamiento. Elías se metió bajo un árbol y clamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Y no lo dijo porque no amara a Dios, sino porque su mente ya no podía más. Lo que lo aplastó no fue una espada. Fue la secuencia de pensamientos oscuros que se apoderaron de su corazón. Imaginó que estaba solo, que su esfuerzo había sido inútil, que todo estaba perdido. ¿Te suena familiar? Muchos creyentes sinceros han atravesado esta misma tormenta, y no siempre lo cuentan. Desde afuera parecen fuertes, ungidos, perseverantes. Pero por dentro, su mente se ha convertido en un peso que ya no pueden sostener. Y cuando eso ocurre, el enemigo no necesita atacarte con enfermedades ni con tragedias. Basta con que uses tu propio pensamiento contra ti mismo. El exceso de pensamiento nos convierte en nuestros peores profetas. Comenzamos a declarar lo que no ha ocurrido, a visualizar escenarios trágicos, a interpretar cada silencio como abandono. Y así, como Elías, pasamos de ver fuego caer del cielo a escondernos bajo un árbol pidiendo desaparecer. Porque pensar demasiado es, en muchas ocasiones, escuchar las voces equivocadas y ponerles el rostro de la prudencia. Pero lo más hermoso de este pasaje es lo que Dios hizo. No reprendió a Elías, no lo descalificó, no le dijo: «Tú deberías tener más fe». En lugar de eso, envió un ángel, y el ángel no trajo un sermón, trajo comida. Le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primero Reyes 19:7. Eso nos enseña algo poderoso. Cuando tu mente está saturada, Dios no viene a juzgarte, viene a restaurarte. Elías no necesitaba un nuevo argumento, necesitaba reposo, nutrición, silencio. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, comer, dormir, callar, porque tu mente no fue diseñada para sostenerlo todo. Hay cargas que solo pueden ser procesadas en la presencia de Dios, no en tu cabeza. El pensamiento como carga no aparece de un día para otro. Se va acumulando. Empieza como una preocupación, luego se convierte en ocupación, después en obsesión y finalmente en opresión. Y si no se interrumpe, esa carga mental termina por distorsionar la percepción de la realidad. Eso le pasó a Elías. Creyó que estaba solo, cuando Dios tenía a 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Su mente lo engañó, y eso también nos puede pasar a nosotros. Por eso la Escritura nos dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de dejar de pensar, sino de someter lo que pensamos. No se trata de evitar el análisis, sino de purificarlo con la verdad del Espíritu. Porque cuando los pensamientos no se filtran por la fe, se filtran por el temor. Dios trató con Elías de forma progresiva. No lo levantó a la fuerza, le dio espacio, le permitió descansar, le habló en el silencio y después le recordó su propósito. Esa es la secuencia divina. Primero descanso, luego dirección. Si saltamos la pausa, confundiremos nuestra mente con la voz de Dios, y eso puede llevarnos a tomar decisiones fuera de tiempo, a cerrar puertas que Dios quería usar, a romper procesos que aún no estaban maduros. Cuando pensamos demasiado, nos cansamos espiritualmente, y el cansancio espiritual es peligroso, porque nos vuelve vulnerables a las mentiras. Es ahí donde el enemigo susurra: «Esto no tiene sentido, Dios no te escucha, estás perdiendo el tiempo». Pero todo eso son ideas sembradas en una mente sin reposo, porque cuando el alma descansa,
la fe respira. Y cuando la fe respira, vuelve la claridad. Dios no quiere que vivamos huyendo como Elías. Tampoco quiere que nos convirtamos en mártires de nuestros pensamientos. Él quiere que aprendamos a reconocer cuándo es el momento de callar la mente y abrir el corazón. Porque muchas veces el pensamiento más fuerte no es el más verdadero, y lo que necesitas no es pensar más, sino rendirte más. En el próximo bloque, vamos a profundizar en cómo identificar los pensamientos que vienen de Dios y cómo discernir los que solo nacen del miedo. Porque no todo lo que pensamos viene del cielo, y no todo lo que suena lógico es voluntad divina. Vamos a seguir caminando hacia una mente liberada, una mente renovada, una mente que ya no huye, sino que reposa. Elías, abatido por pensamientos que no venían de Dios, caminó solo por el desierto durante un día entero. Ese recorrido no era físico solamente. Era una metáfora de lo que muchos de nosotros hacemos espiritualmente cuando no sabemos cómo frenar lo que ocurre en nuestra mente. Caminamos y caminamos dentro de nosotros mismos, repasando lo mismo una y otra vez, tratando de entender lo que ya no tiene explicación y buscando paz donde no la hay. Y al final llegamos al mismo lugar que Elías, bajo un árbol seco, cansados, deseando rendirnos. Pero Dios no lo dejó ahí, y tampoco quiere dejarte ahí a ti. La carga del pensamiento no se rompe solo con buenos consejos ni con frases motivacionales. Se rompe cuando el alma reconoce que no puede más y decide rendirse de verdad, no como una huida, sino como una entrega. Porque cuando nos vaciamos de lo que creemos saber, Dios puede llenarnos de lo que realmente necesitamos entender. Dios no le habló a Elías en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento impetuoso. Le habló en un silbo apacible y delicado. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces la respuesta no vendrá en forma de milagro ruidoso, sino de una revelación serena que solo se capta cuando el pensamiento se detiene. Una respuesta que no grita, pero que lo transforma todo por dentro. Elías esperaba una manifestación de poder, pero lo que Dios quería enseñarle era descanso, no físico, sino mental. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios haga algo grande y visible, y en cambio, Él responde con silencio? No porque no quiera hablar, sino porque ese silencio es lo único que puede sanar el exceso de ruido que llevamos dentro. El pensamiento como carga no se trata solo de ansiedad, es una desconexión de lo esencial. Es el alma distraída buscando explicaciones en lugar de revelación. Por eso necesitamos entender que no todos los pensamientos que nos abruman vienen del espíritu. Muchos provienen del temor disfrazado de lógica. Y cuando eso ocurre, caemos en ciclos interminables de suposiciones, argumentos, preocupaciones anticipadas y falsas conclusiones. Esa es una de las estrategias más sutiles del enemigo. No destruirte con un ataque externo, sino desgastarte internamente con pensamientos que parecen tuyos, pero que fueron sembrados por él. Lo que Elías vivió no fue solo un episodio depresivo, fue una lección espiritual para todos nosotros. Porque incluso los más fuertes, incluso los más usados por Dios, pueden ser vencidos por sus propios pensamientos si no aprenden a distinguir la voz divina en medio del caos interior. Y esto es crucial. Elías no fue menos profeta por sentirse así. Fue más humano. Y eso no lo descalificó ante Dios. Al contrario, lo acercó más al diseño que Dios tenía para él. La carga mental que llevamos muchas veces no es producto de desobediencia, sino de un corazón que se ha acostumbrado a resolver todo solo. Creemos que si lo pensamos lo suficiente, lo entenderemos. Que si lo analizamos desde todos los ángulos, encontraremos paz. Pero la paz no está al final del pensamiento,
sino al principio de la rendición. Dios le preguntó a Elías 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba que Elías se escuchara a sí mismo. Porque a veces, al verbalizar lo que llevamos dentro, nos damos cuenta de que no es tan lógico como parecía en nuestra mente. Nos damos cuenta de que lo que pensábamos no era verdad, solo era ruido. Y esa es una práctica que nosotros también necesitamos. Aprender a cuestionar lo que pensamos, someterlo a la palabra y preguntarnos, ¿esto viene de Dios o del miedo? ¿Esto me edifica o me encierra? En esos momentos donde la mente se siente como un desierto, no se trata de caminar más rápido, sino de detenerse y levantar un altar. Porque si seguimos corriendo, solo alimentamos el ciclo. Pero si nos detenemos a escuchar ese silbo apacible, ese susurro que calma tormentas internas, ahí ocurre el milagro real. No cambia la circunstancia externa, pero cambia la manera en que la enfrentamos. Elías, después de escuchar esa voz suave, se levantó. No con una mente vacía, sino con una mente alineada. No con todas las respuestas, pero con una dirección clara. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti. No un manual para resolverlo todo, sino una palabra que te libere del peso de querer entenderlo todo. Porque en la fe no todo se comprende, pero todo se sostiene. La mente de Elías fue restaurada, no porque dejara de pensar, sino porque Dios le enseñó a pensar en lo correcto, en lo eterno, en lo real. Y tú también puedes ser libre. No necesitas apagar tu mente, solo necesitas entregársela a aquel que la diseñó. En el siguiente tópico, vamos a descubrir cómo Jesús mismo nos enseñó a vivir con una mente firme, enfocada, libre del caos interno. Vamos a mirar su ejemplo y entender qué hábitos, actitudes y principios nos pueden ayudar a tener una mente renovada, aún en medio del ruido del mundo. Porque si el Hijo de Dios caminó con serenidad entre el rechazo, la traición y la presión, también nosotros podemos aprender a caminar con su paz. La mente firme de Jesús en medio del caos. Si hubo alguien que caminó entre multitudes confundidas, voces contrarias, circunstancias inestables y pensamientos humanos distorsionados, fue Jesús. Sin embargo, en ningún momento lo vemos perdiendo el control de su interior. En medio del rechazo, de la crítica, de las expectativas imposibles que otros tenían sobre él, Jesús caminó con una mente enfocada, libre de ansiedad, completamente sujeta a la voluntad del Padre. Y eso no fue un accidente espiritual, fue una práctica deliberada, una demostración de que sí es posible vivir con una mente en paz, aun cuando todo alrededor esté gritando lo contrario. Isaías 26:3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa fue la mente de Cristo, un pensamiento constante en el Padre, una comunión que no era ocasional, sino continua. Jesús no usaba el pensamiento como excusa para el control, sino como canal de conexión con la voluntad de Dios. Y eso nos revela algo profundo. El pensamiento no es el enemigo. Lo es cuando no está rendido. Jesús vivió bajo presión. Desde el comienzo de su ministerio, lo rodearon demandas humanas, ataques espirituales y multitudes que querían imponerle sus expectativas. Sin embargo, su mente no se contaminó. ¿Cómo lo logró? Por una práctica constante de alineación con el Padre. Se retiraba a lugares solitarios, oraba de madrugada, guardaba silencio cuando lo atacaban, escogía sus palabras. No respondía desde la reacción emocional, sino desde la revelación interior. Uno de los momentos más impactantes ocurre justo antes de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní. Jesús está rodeado de angustia,
presión, soledad. Sus pensamientos pudieron haber sido su mayor tormento, y de hecho, su alma estaba en tal tensión que sudó sangre. Pero incluso en esa condición, su mente no lo llevó a escapar ni a razonar una salida. Lo llevó a decir: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí está la clave de todo. La mente de Cristo estaba sujeta a la voluntad de Dios. No buscaba huir del dolor ni encontrar explicaciones, sino obedecer. Y esa es la mente que tú y yo estamos llamados a tener. Filipenses 2:5 dice: «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». La palabra sentir aquí también puede traducirse como mente o actitud. Es decir, adopta la misma manera de pensar que Jesús. Cuando pensamos demasiado, generalmente estamos intentando evitar el dolor, anticiparnos al futuro o justificar una decisión. Pero Jesús nos enseña que la mente renovada no busca evasión, sino obediencia. No quiere respuestas, quiere alineación. No vive para evitar el sufrimiento, sino para glorificar al Padre en medio de cualquier escenario. Y esto no significa vivir en negación o desconectados de la realidad. Significa vivir con una perspectiva superior. Jesús veía el caos, pero no lo absorbía. Escuchaba críticas, pero no se enredaba en ellas. Enfrentaba oposición, pero no permitía que eso alterara su enfoque. Porque su mente estaba en otra frecuencia, la frecuencia del reino. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a entrenar nuestra mente en esa misma dirección. Y eso implica decisiones. Implica apagar algunas voces. Implica filtrar pensamientos por la verdad de la palabra. Implica disciplinar la atención, como lo hacía Jesús, retirándose del ruido para conectarse con el Padre. Hoy en día, vivimos saturados de información, estímulos y pensamientos invasivos. Pero el Espíritu Santo nos ofrece una alternativa. No se trata de tener una mente vacía, sino una mente llena de lo correcto. Romanos 8:6 dice: «El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». Esa ocupación mental es una elección. ¿Dónde habita tu pensamiento durante el día? ¿En tus temores o en sus promesas? ¿En tus planes o en su dirección? Jesús también mostró el poder del silencio. En su juicio, cuando fue acusado falsamente, no se defendió. No porque no pudiera, sino porque su mente no necesitaba justificar nada. Él sabía quién era. Y una mente que sabe quién es en Dios no necesita ganar argumentos, solo necesita mantenerse en obediencia. Eso nos confronta, porque muchas veces pensamos tanto porque dudamos tanto. Dudamos de nuestro valor, de nuestra posición, de la fidelidad de Dios. Pero cuando esa convicción se afianza, el pensamiento se ordena. Y en vez de ser una tormenta, se convierte en un río de claridad. Jesús también hacía algo que muchos olvidamos. Hablaba a su interior. No permitía que solo los pensamientos fluyeran libremente. Hablaba verdad. Declaraba lo que el Padre decía. Incluso en la cruz, cuando todo parecía perdido, su mente no lo llevó al desespero. Lo llevó a entregar su espíritu, porque había paz. Una paz que no venía del ambiente, sino de una mente firme en Dios. Y eso es posible para nosotros también. No es un ideal inalcanzable, es una promesa real, pero requiere decisión, requiere entrenamiento, requiere discernir qué pensamientos alimentamos y cuáles debemos desechar. En el siguiente bloque, vamos a descubrir las estrategias prácticas que Jesús usó para mantener su mente en paz y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida diaria, en el trabajo, en el hogar, en la batalla espiritual.
porque no basta con saber que se puede tener una mente firme. Necesitamos saber cómo se vive en ella. Vamos a caminar juntos hacia esa renovación profunda que el Espíritu desea hacer en nosotros. Jesús no vino al mundo solo a salvarnos. También vino a mostrarnos cómo se vive en comunión plena con el Padre. Y eso incluye cómo se piensa, cómo se enfrenta la incertidumbre, cómo se gestiona el dolor sin que la mente se desvíe del propósito. En un mundo que nos empuja constantemente a la reacción, Jesús nos invita a responder desde la verdad, no desde la emoción, a filtrar cada pensamiento no por el miedo, sino por la fe. Uno de los hábitos que más evidencian la firmeza de la mente de Jesús fue su capacidad para discernir la voz del Padre en medio del ruido. En muchas ocasiones, mientras la multitud tenía opiniones, Él se retiraba a orar. Cuando sus discípulos querían imponerle una agenda, Él mantenía la suya, alineada con el cielo. Nunca vemos a Jesús actuando por presión, ni justificando sus actos para complacer a otros, porque su mente no dependía del entorno, sino de la comunión. Y esto es algo que nosotros debemos aplicar de forma práctica. El pensamiento alineado con Dios no nace de la fuerza de voluntad, sino de la comunión constante. No podemos pretender tener una mente como la de Cristo si no cultivamos los espacios donde esa mente se forma. La oración silenciosa, la meditación en la palabra, el descanso espiritual. Sin esos espacios, la mente se convierte en terreno fértil para las preocupaciones, para el ruido, para las voces que apagan la dirección del espíritu. Jesús también tenía claridad sobre su identidad, y eso ordenaba su pensamiento. En el desierto, cuando el enemigo intentó hacerle dudar diciendo, «Si eres hijo de Dios», Jesús no respondió con debate ni justificaciones. Respondió con la Escritura. Su mente no necesitaba defenderse, porque estaba firme en lo que el Padre había dicho. Esa es otra clave que debemos abrazar. Cuando dudamos de quiénes somos, nuestra mente se llena de ruido. Pero cuando afirmamos lo que Dios ha dicho sobre nosotros, los pensamientos encuentran descanso. Cada vez que te encuentres sobrepensando, analizando de más, preguntándote qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar, vuelve a la raíz. ¿Qué ha dicho Dios sobre ti? ¿Qué ha prometido en su palabra? ¿Qué propósito te ha sido revelado? Allí está la ancla. No en los sentimientos que cambian, ni en los resultados que varían, sino en la palabra firme del Señor. Jesús también nos enseñó a renunciar al control mental para abrazar la dirección divina. En el huerto sabía lo que venía. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, pero no intentó evadirlo. No trazó un plan alterno, no buscó una salida humana. En cambio, oró, clamó, se quebrantó y obedeció. Eso es una mente firme, no una mente sin emociones, sino una mente que no se deja arrastrar por ellas. Nosotros también debemos hacer ese ejercicio espiritual. Cuando el pensamiento se vuelva un peso, cuando las dudas empiecen a gritar, cuando el temor empiece a construir argumentos, es momento de rendir la mente. No solo con palabras, sino con decisiones. Apagar el teléfono, cerrar la puerta, postrarse y decir, «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la oración que le devuelve a la mente su propósito eterno. Servir al cielo, no a la confusión. Jesús también mostraba la firmeza de su mente en su compasión. No vivía enfocado en sí mismo, aunque tenía motivos para hacerlo. En cada encuentro, en cada milagro, en cada enseñanza, su mente estaba atenta a la necesidad del otro. Y eso es revelador, porque una mente que piensa demasiado en sí misma se desgasta. Pero una mente que se pone al servicio del amor se enfoca. Servir a otros desde la dirección de Dios
también ordena los pensamientos. Nos saca del centro, nos conecta con el propósito, nos recuerda que no todo gira en torno a lo que sentimos, sino a lo que estamos llamados a hacer. La mente de Cristo fue puesta como modelo no para admirarla, sino para imitarla. Y el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos capacita para eso. Pero necesitamos hacer espacio, silenciar el ruido, apartarnos del bombardeo de información y ser intencionales con lo que permitimos que habite nuestra mente. Porque lo que alimenta el pensamiento forma el corazón. Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dio una estrategia clara en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esta no es una invitación romántica, es una disciplina espiritual. Es decidir conscientemente qué pensamientos vamos a hospedar. Jesús practicó esto en cada paso y nos demostró que es posible vivir en medio del caos sin que el caos viva en nosotros, que es posible recibir malas noticias sin perder la paz, que es posible ser traicionado sin dejarse llenar de rencor, que es posible enfrentar la muerte con la mente en el cielo. En el próximo tópico vamos a ir al principio de todo, el origen de los pensamientos contaminados. Vamos a descubrir cómo la serpiente en el Edén usó la estrategia del pensamiento distorsionado para separar al hombre de Dios, y cómo esa misma táctica sigue funcionando hoy. Prepárate para ver con claridad cómo el enemigo opera en lo invisible de la mente, y cómo podemos cerrar esas puertas desde la verdad eterna. El origen del pensamiento contaminado. La estrategia de la serpiente en el Edén. Todo comenzó con una sugerencia. Una frase sutil, casi inocente, que no llevaba una espada ni un grito, pero sí una intención oculta y venenosa. Con que Dios os ha dicho. Fue así como la serpiente se introdujo en la mente de Eva. No con fuerza, sino con duda. No con un ataque directo, sino con una insinuación. Y esa semilla sembrada en su pensamiento fue suficiente para alterar el curso de la humanidad. Porque el enemigo no necesita empujar cuando puede influenciar. No necesita atacar cuando puede sembrar una idea que, con el tiempo, se convierte en una distorsión de la verdad. El jardín del Edén era un lugar de comunión perfecta, de paz, de presencia, pero también era un lugar donde la mente humana estaba en su estado más puro, sin ruido, sin heridas, sin estructuras mentales caídas. Y aún así, incluso en ese estado ideal, Satanás no atacó el cuerpo de Eva ni su entorno. Atacó su forma de pensar. ¿Por qué? Porque sabía que el pensamiento era la puerta al alma, que si podía alterar su manera de interpretar lo que Dios había dicho, podía alterar su destino. La estrategia fue precisa: introducir duda, deformar la verdad, y luego ofrecer una supuesta solución. No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en ese instante, Eva no pecó con las manos, sino con la mente. Antes de tocar el fruto, ya lo había imaginado. Antes de desobedecer con el acto, ya había razonado fuera de la verdad. Esa es la esencia del pensamiento contaminado. Comienza como una distorsión interna antes de manifestarse como una acción externa. Y esa misma secuencia sigue operando hoy. Nadie cae de repente. Todo comienza con una idea que se aloja, que no se filtra, que se alimenta, que crece. Pensamientos como: ¿y si Dios no me responde? ¿Y si lo que siento es más real que lo que creo? ¿Y si lo que el mundo dice tiene algo de razón? Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a razonar lo que antes creíamos con certeza. Comenzamos a reinterpretar lo que Dios nos dijo, a suavizar su instrucción, a justificar lo que Él ya había confrontado. Eva no cayó porque fuera débil,
sino porque permitió que un pensamiento no alineado con la voz de Dios se quedara más tiempo del debido. Y Adán, al seguirla, hizo lo mismo. Aceptó una narrativa alternativa sin consultar con la verdad. Eso nos muestra cuán delicado es el terreno mental, porque lo que permitimos pensar, terminamos creyendo, y lo que creemos, terminamos practicando. El enemigo no ha cambiado su estrategia. Él sigue buscando entrar por la mente. Sabe que si siembra un pensamiento incorrecto en el momento de debilidad, puede paralizar la fe, contaminar la obediencia y desconectar la comunión. Y no siempre lo hace con pecado evidente. A veces lo hace con razonamientos que suenan lógicos, pero que son contrarios al espíritu. Ya oraste mucho, tal vez Dios no lo va a hacer. No te emociones tanto, prepárate para lo peor. No todos los versículos son para ti, tal vez estás exagerando. Y así, poco a poco, la fe viva se apaga. Pero Dios, en su misericordia, no nos dejó sin defensa. Después de la caída, vino la promesa. Génesis 3:15 nos habla de una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente es Cristo, y en Él tenemos acceso a una mente renovada, una mente redimida, una mente que ya no necesita razonar la verdad, sino recibirla con humildad. Efesios 4:23 nos dice: «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Esto no es una sugerencia, es una urgencia, porque si no renovamos nuestra forma de pensar, seguiremos repitiendo la caída de Eva en diferentes escenarios. Seguiremos comiendo frutos que no nos pertenecen. Seguiremos dudando de lo que Dios dijo. Seguiremos buscando lógica donde se requiere fe. La raíz de muchos pensamientos contaminados hoy está en esa desconexión entre lo que Dios dijo y lo que la mente humana quiere interpretar. Por eso necesitamos volver al modelo del reino, volver al diseño original, volver a ese jardín donde el pensamiento no era carga, sino canal, donde la mente no estaba dividida, sino en sintonía con el cielo. ¿Cómo se logra eso? Primero, identificando los pensamientos que no provienen de Dios. ¿Te están acercando al propósito o te están alejando? ¿Te están impulsando a la fe o al temor? ¿Te están recordando lo que Dios te prometió o están amplificando lo que el enemigo insinuó? Esa evaluación es clave. Segundo, reemplazando cada mentira con una verdad. No basta con rechazar el pensamiento incorrecto, hay que llenar ese espacio con la palabra. Jesús venció al diablo en el desierto no con silencio, sino con escritura. Cada tentación fue derribada con «escrito está». Esa es nuestra herramienta también, no solo para momentos de ataque, sino como estilo de vida. Tercero, cultivando una intimidad constante con Dios, porque el corazón que vive conectado discierne rápido, reconoce la voz del Padre y no le da lugar a la serpiente. Porque cuando la presencia es continua, el enemigo no encuentra espacio para sembrar. Hoy estamos llamados a cerrar esa puerta, a declarar que ya no vamos a vivir interpretando la vida desde el pensamiento contaminado de Eva, sino desde la mente redimida de Cristo, que vamos a dejar de escuchar las sugerencias del enemigo disfrazadas de sabiduría. Y vamos a abrazar la verdad eterna que libera, que restaura, que guía. En el próximo tópico descubriremos cómo el apóstol Pablo nos entrega un mapa espiritual para derribar fortalezas mentales. Vamos a aprender qué significa llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y cómo hacerlo de forma práctica, diaria y poderosa. Porque no basta con desear tener paz. Hay que pelear por ella, y esa batalla comienza en la mente. El gran error de Eva no fue únicamente escuchar a la serpiente, sino no consultar a Dios antes de tomar una decisión. Ese pequeño espacio entre la sugerencia del enemigo y su acción
fue el campo donde su mente comenzó a especular, a interpretar, a razonar sin la dirección del Espíritu. Y ese es el lugar donde muchos de nosotros también caemos. Cuando nos enfrentamos a una decisión o a una duda y no volvemos al Padre, dejamos que la mente asuma el control. Y una mente fuera de comunión puede volverse el instrumento más peligroso del enemigo. La serpiente no obligó a Eva, solo despertó pensamientos no rendidos. Y es allí donde debemos tener máxima atención. No todo lo que parece inofensivo en la mente lo es en el espíritu. Una simple pregunta puede abrir la puerta a una distorsión que crece en silencio. Por eso la Escritura nos exhorta a estar sobrios y velando. 1 Pedro 5:8. No solo contra ataques visibles, sino contra pensamientos sembrados que parecen lógicos, pero son profundamente destructivos. Adán no estaba lejos. Estaba allí, pero tampoco levantó su voz. La mente contaminada se vuelve contagiosa cuando no hay alguien que confronte con la verdad. Es por eso que necesitamos comunidades, hermanos, entornos donde se respire verdad. Porque cuando uno cae en el razonamiento sin dirección divina, otro puede recordarle lo que Dios ha dicho. El pensamiento solitario es terreno fértil para la mentira. El pensamiento en comunidad, a la luz de la palabra, es protección. Y desde esa primera caída, el enemigo ha perfeccionado sus métodos. Hoy no viene con una serpiente física, pero sí con pensamientos que entran por las redes, por las noticias, por la comparación constante con otros. Nos hace pensar, no estás haciendo suficiente. Ellos van más avanzados. Quizá te equivocaste de camino. Y aunque no lo digamos en voz alta, empezamos a creerlo. Y lo que creemos, como Eva, lo terminamos practicando. Dios, sin embargo, no se quedó en el juicio. Aunque maldijo a la serpiente y trajo consecuencias al pecado, también cubrió a Adán y a Eva. Eso es clave. Dios no nos deja desnudos en medio de nuestra confusión mental. Su amor es tan profundo que, incluso cuando nuestros pensamientos nos traicionan, Él nos cubre, nos persigue, nos llama por nuestro nombre. No para excusar nuestro error, sino para redimir nuestro diseño. Y esa redención también incluye nuestra mente. El pensamiento que un día se contaminó con la duda, ahora puede ser purificado con la verdad. Y eso ocurre cuando dejamos de razonar en soledad y empezamos a razonar desde la palabra. Cuando ya no confiamos en nuestra interpretación, sino en la revelación. Cuando entendemos que la mente no está para liderar la vida espiritual, sino para obedecer al Espíritu Santo. La caída en el Edén nos enseña que el exceso de pensamiento sin rendición lleva a la separación de Dios. Pero la rendición del pensamiento lleva a la restauración de la comunión. Por eso, el apóstol Pablo lo expresó con tanta claridad, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Destruir argumentos significa derribar estructuras mentales que parecen tener sentido, pero que no están alineadas con Dios. ¿Cuántas veces hemos construido castillos mentales que justifican nuestra falta de fe? Pensamientos como, no soy digno, esto es demasiado para mí, quizá no era mi tiempo. Ideas que parecen humildes, pero que en realidad nos desconectan del poder de Dios. Y llevar todo pensamiento cautivo significa someterlo. No ignorarlo, no fingir que no existe, sino enfrentarlo, discernir su origen y decidir, ¿esto obedece a Cristo o no? Si no, no puede quedarse. No importa cuánto sentido tenga. Si no refleja el corazón del Padre, debe ser desechado. Este proceso no es pasivo, es una guerra, porque cada día nuestra mente será el campo de batalla
entre lo que Dios ha dicho y lo que el enemigo quiere sembrar. Y la victoria dependerá de cuán alerta estemos, cuán firmes permanezcamos y cuán profundamente estemos arraigados en la verdad. Hay pensamientos que no solo son incorrectos, son ataduras, ideas que han estado en nosotros por años, robándonos paz, saboteando decisiones, desviando nuestro caminar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, podemos comenzar a derribarlos, no con fuerza humana, sino con la espada del Espíritu. Porque la verdad no solo libera, también reconstruye. En el próximo tópico nos adentraremos en ese versículo de 2 Corintios 10:5. Vamos a desglosar lo que significa, palabra por palabra. Te mostraré cómo aplicar este principio de forma práctica, diaria, concreta. Porque si no aprendemos a pelear la batalla en la mente, seguiremos siendo cautivos de nuestros propios razonamientos. Pero si aprendemos a someter cada pensamiento, viviremos con la libertad mental que Cristo compró para nosotros. Vamos a entrenarnos en esto juntos. Derribando fortalezas mentales. El mapa espiritual de 2 Corintios 10:5. El apóstol Pablo no estaba escribiendo desde una teoría psicológica ni desde una perspectiva filosófica. Estaba escribiendo desde la batalla real, desde la trinchera espiritual, donde cada día se libra una guerra silenciosa en el alma de los creyentes. Cuando escribió, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estaba dándonos un plano estratégico para la mayor lucha de nuestra vida, la que ocurre en nuestra mente. Porque sí, la mente es un campo de batalla. Allí no solo se forman ideas, allí se definen destinos. No es un lugar pasivo, es un terreno activo, donde el enemigo siembra mentiras y Dios revela verdades. Es allí donde se decide si vamos a avanzar o a retroceder, si vamos a vivir desde la fe o desde el temor, si vamos a obedecer o a racionalizar. Pablo menciona primero los argumentos, y esa palabra en el griego original es logismoi, que significa razonamientos, especulaciones, sistemas de pensamiento. Es decir, ideas que parecen lógicas, coherentes, incluso prudentes, pero que contradicen lo que Dios ha dicho. Son pensamientos que tienen la forma de la verdad, pero carecen del poder de la verdad. Y muchas veces los abrazamos sin darnos cuenta, porque suenan bien, porque encajan con nuestra experiencia, o porque nos protegen del riesgo. Por ejemplo, no puedo volver a intentarlo, ya fallé una vez. Eso parece un pensamiento sabio. Pero si Dios te ha llamado a hacerlo, ese pensamiento se convierte en un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otro ejemplo. Necesito ver señales claras para creer. Parece razonable. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Derribar esos argumentos es un acto intencional. No se trata de ignorarlos, sino de enfrentarlos con verdad. Cuando un pensamiento se presenta, debemos preguntarnos, ¿esto refleja lo que la palabra enseña? ¿Esto está alimentando mi fe o mi miedo? ¿Esto me acerca a Dios o me aísla? Si no pasa ese filtro, debe ser destruido. Y esa destrucción no ocurre por gritar más fuerte, sino por declarar con autoridad, escrito está. Luego Pablo menciona la altivez, es decir, toda forma de orgullo mental. Pensamientos que nos hacen creer que sabemos más que Dios, que nuestra lógica es más confiable que su palabra, que nuestras heridas son argumentos válidos para desobedecer. Esa altivez puede ser sutil. Yo sé cómo manejar esto. Yo no necesito consejo. Yo ya lo he intentado todo. Pero cada una de esas frases revela una mente que se ha elevado por encima del trono de Dios. La altivez mental no siempre es arrogancia explícita. A veces se viste de autosuficiencia, de independencia,
de esa necesidad constante de tener el control. Y Dios no puede trabajar con una mente altiva. Él exalta al humilde, pero resiste al soberbio. Por eso, derribar la altivez implica reconocer que necesitamos guía, dirección, dependencia. Implica decir, Padre, no entiendo, pero confío. No veo claro, pero obedezco. El tercer paso del versículo es llevar todo pensamiento cautivo. Esta es la parte más activa del proceso. No se trata de esperar que los pensamientos cambien solos. Se trata de ir tras ellos, atraparlos y someterlos a la obediencia de Cristo. Es decir, sujetarlos a su voluntad, a su carácter, a su dirección. Imagina un ejército que revisa cada pensamiento que intenta entrar al campamento. No se deja pasar nada sin ser interrogado. ¿Quién te envió? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu propósito? Así debemos actuar con lo que pensamos, porque si dejamos entrar cualquier pensamiento sin filtro, estamos cediendo territorio mental al enemigo. Llevar un pensamiento cautivo es decirle, ¿esto que estoy pensando está obedeciendo a Cristo o me está apartando de Él? Si no obedece, no puede quedarse, y ahí entra la autoridad espiritual. En el nombre de Jesús, lo rechazo, lo cancelo, lo sustituyo por la verdad. Este proceso debe convertirse en un hábito diario. Así como cepillamos nuestros dientes, así como comemos cada día, debemos ejercitar la mente para vivir en obediencia. No se trata de vivir en paranoia, sino en vigilancia. Porque el enemigo es astuto. Sabe cuándo atacar, sabe qué heridas tocar, sabe qué pensamientos hacernos creer que son nuestros. Pero si estamos alertas, si nos disciplinamos, si vivimos con el escudo de la fe y la espada del Espíritu en la mente, no tendrá poder. Además, debemos entender que muchos pensamientos destructivos no nacieron con nosotros. Nos fueron sembrados por palabras de otros, por experiencias dolorosas, por heridas del pasado. Pero que hayan sido sembrados no significa que tengan derecho a quedarse. Si Cristo vive en ti, entonces tu mente también le pertenece. Y si le pertenece, debe ser limpiada, renovada, restaurada. Romanos 12:2 lo dice con poder. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puedes vivir una vida nueva con una mente vieja. No puedes caminar en fe con pensamientos moldeados por el temor. No puedes obedecer al Espíritu si tu pensamiento está aferrado a la lógica humana. Y esta renovación no es un evento, es un proceso. Cada día, una decisión. Cada pensamiento, una batalla. Cada paso, una entrega. Pero si permaneces, si insistes, si te disciplinas, llegará el día en que pensarás diferente, en que tu primer impulso será creer, en que tu reacción será orar, en que tu mente no te traicionará, sino que se convertirá en aliada de la verdad. En el próximo tópico, vamos a descubrir cómo vivir diariamente con una mente renovada. Te mostraré hábitos espirituales que transforman tu manera de pensar, principios que te ayudarán a mantener tu enfoque en medio del caos, y cómo crear un entorno mental donde la paz de Dios sea tu norma, no la excepción. Porque tú no fuiste creado para vivir confundido. Fuiste creado para tener la mente de Cristo. La mente no se transforma con palabras bonitas ni con frases repetidas como un mantra espiritual. Se transforma con verdad constante, con disciplina interior, con un compromiso diario de no dejar que los pensamientos anden sueltos por el alma como animales sin correa. Pablo lo entendía muy bien. Por eso usó palabras como derribar y llevar cautivo. Ambas son imágenes de confrontación, de lucha, de dominio. Lo que nos está diciendo es que no podemos ser pasivos con lo que pensamos. Si queremos ver la paz de Dios gobernar nuestra mente,
Tendremos que convertirnos en guerreros del pensamiento. Imagina que estás en tu casa y cada vez que alguien toca la puerta, lo dejas pasar sin preguntar quién es. Un día entra alguien con malas intenciones, se instala en tu sala, comienza a hablar mentiras, a acusarte, a intimidarte. ¿Lo permitirías? Entonces, ¿por qué lo hacemos con los pensamientos? Cada idea que no viene de Dios y se queda en nuestra mente sin ser confrontada, termina afectando nuestras emociones, nuestras decisiones y, eventualmente, nuestra dirección. Llevar un pensamiento cautivo significa tomar control antes de que ese pensamiento tome control de ti. Significa discernir. ¿Esto que estoy pensando viene del Espíritu de Dios? ¿Esto está alineado con la palabra? ¿Esto está sembrando paz o inquietud? Si no viene de Dios, no le puedes dar espacio. No importa si suena lógico. No importa si lo sientes con fuerza. Si no obedece a Cristo, tiene que ser arrestado, encadenado y sacado. Pero, ¿cómo se hace esto de forma práctica? ¿Cómo se vive esta renovación mental en el día a día? Lo primero es el reconocimiento. Debemos desarrollar la sensibilidad espiritual para detectar rápidamente los pensamientos que se desvían del diseño de Dios. No podemos normalizar el pensamiento tóxico. No podemos decir, es solo una idea más, cuando esa idea nos está robando la fe. Jesús fue tajante al decir que lo que hay en el corazón del hombre es lo que contamina. Y muchas veces, esos pensamientos no filtrados son los que empiezan a contaminar lentamente nuestra alma. Lo segundo es la confrontación con la palabra. Cada pensamiento necesita ser contrastado con la verdad escrita. Por eso es tan importante conocer la Escritura, memorizarla, meditar en ella. Porque cuando el enemigo venga con sus mentiras disfrazadas de pensamientos, la palabra será tu espada. No se trata de gritar versículos al aire, sino de empaparte de ellos hasta que se conviertan en tu filtro mental. Cuando llegue el pensamiento "no vales nada", el Espíritu te recordará: fuiste comprado por precio. Cuando llegue el pensamiento "estás solo", recordarás: yo estaré contigo todos los días. Cada verdad que habita en ti será un escudo que detenga los dardos de la mentira. Lo tercero es la sustitución. No basta con sacar el pensamiento tóxico. Tienes que reemplazarlo por uno sano. Si no lo haces, esa área quedará vacía y vulnerable. Es lo que Jesús explicó cuando habló del espíritu inmundo que, al ser echado, si encuentra su antigua casa limpia y ordenada, pero vacía, regresa con otros peores. Lo mismo ocurre en la mente. Por eso, cada vez que deseches una mentira, llena ese espacio con una promesa. Llena esa herida con una revelación. Llena ese temor con una declaración de fe. Lo cuarto es la constancia. Este no es un ejercicio de un día. Es una batalla diaria. A veces te parecerá que vuelves a pensar lo mismo una y otra vez. No te frustres. Esa es la evidencia de que estás en proceso. El objetivo no es nunca tener pensamientos erróneos, sino reducir su poder, su frecuencia y su permanencia. Cada vez que lo identificas más rápido, estás creciendo. Cada vez que lo confrontas con más fuerza, estás avanzando. Cada vez que lo reemplazas con más convicción, estás siendo transformado. Y lo quinto, quizás lo más importante, invita al Espíritu Santo a habitar tu mente, no como visitante ocasional, sino como residente permanente. Háblale. Pídele que te revele los pensamientos escondidos, los que parecen inofensivos, pero están saboteando tu fe. Pídele discernimiento. Pídele limpieza. Él es el único que puede ordenar el caos interior con un susurro. Él es quien puede enseñarte a pensar como el cielo. Recuerda que esta guerra no se gana con gritos, sino con verdad. No se gana con emociones, sino con convicciones. No se gana con estrategias humanas,
sino con obediencia radical. El mismo Pablo, que nos instruyó sobre la renovación de la mente, también escribió: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esa es la meta. No que pensemos menos, sino que pensemos como Él. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras. La ansiedad pierde poder. La culpa ya no grita tan fuerte. Y lo más importante, comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, no desde las heridas del pasado ni los temores del futuro. En el próximo y último tópico de este estudio, descubriremos cómo vivir de forma estable con una mente renovada, cómo edificar una mentalidad de reino, cómo mantenernos en paz incluso en los días oscuros, y cómo hacer de nuestra mente un lugar donde Dios quiera habitar permanentemente, porque la transformación real no termina con la limpieza, comienza con la construcción. Vamos a levantar una mente firme, estable y profundamente conectada con el cielo. Edificando una mente renovada, estabilidad espiritual en tiempos de tormenta. La renovación de la mente no es solo una limpieza, es una construcción. No se trata únicamente de derribar fortalezas mentales del pasado, sino de levantar una estructura nueva donde habite la verdad de Dios. La Escritura nos habla de edificar sobre la roca, no sobre la arena, y eso también aplica al terreno del pensamiento. Porque si no construimos desde la verdad, los vientos volverán, y volverán a derribarlo todo. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a edificar la mente con principios del reino, podremos resistir incluso en los días más oscuros. Una mente renovada es una mente estable, no porque no sienta el peso de las circunstancias, sino porque ha aprendido a anclarse en lo eterno. Pablo lo dice de forma poderosa en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa frase no es un llamado a desconectarnos de la realidad, sino a levantar una perspectiva más alta. Una mente que mira hacia arriba no niega lo que ocurre abajo, pero se niega a vivir limitada por ello. Para construir esa estabilidad mental, necesitamos 3 columnas espirituales: fundamento, entrenamiento y perseverancia. El fundamento es la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino la verdad revelada que se convierte en convicción. La mente se renueva cuando dejamos de adaptarnos a lo que el mundo opina y comenzamos a alinearnos con lo que el cielo ha establecido. No puedes vivir una vida firme si tus pensamientos dependen de cómo amaneciste emocionalmente. Necesitas base, piedra, algo que no cambie, y eso solo lo encuentras en la palabra viva. Cada versículo, cada promesa, cada enseñanza de Jesús debe convertirse en ladrillo. No basta con conocerlo, hay que construir sobre eso. El entrenamiento viene con la práctica diaria. Así como un cuerpo no se fortalece con una sola rutina de ejercicio, la mente tampoco se renueva con un solo devocional. Necesita consistencia, necesita repetición, necesita decisiones pequeñas que se sostienen en el tiempo. Cuando enfrentas pensamientos de duda y decides declarar fe, estás entrenando. Cuando sientes ansiedad y eliges orar, estás entrenando. Cuando el temor susurra y tú adoras, estás entrenando. Cada acto intencional se convierte en musculatura espiritual y llega un momento en que, aunque los pensamientos negativos aparezcan, ya no tienen el mismo poder, porque tu espíritu ha aprendido a responder con verdad. La perseverancia es la llave final, porque muchas veces la mente tarda en alinearse a lo que el espíritu ya entiende. No te desanimes si vuelves a pensar lo que pensabas antes. La transformación es progresiva, y lo que ayer te dominaba, hoy puede ser solo una sombra. No estás retrocediendo si sigues luchando. Estás avanzando, porque una mente renovada
no es una mente perfecta, sino una mente que se somete cada día a la dirección del Espíritu. La estabilidad espiritual no significa ausencia de pensamiento, significa pensamiento gobernado por la verdad. Es saber que puedes sentirte abrumado, pero no perder el enfoque. Es enfrentar malas noticias sin que eso te robe la fe. Es vivir en medio de un mundo roto, sin que eso rompa tu interior. Y esto no es una fantasía, es una promesa. Isaías 26:3 lo declara. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es una garantía del cielo. Si aprendemos a perseverar en él, la paz no será una visita ocasional, sino un residente permanente en nuestra mente. No importa lo que pase fuera, si dentro hay orden divino. Ahora bien, esa mente firme también debe ser alimentada con intencionalidad. No puedes pretender vivir en paz si todo lo que consumes es caos. Revisa qué estás viendo, qué estás escuchando, con quién estás hablando, porque cada estímulo es una semilla, y si no lo filtras, terminarás regando pensamientos que luego no sabrás cómo detener. Una mente firme se protege, no con miedo, sino con sabiduría. No se trata de vivir encerrado, sino de vivir consciente. Y esa conciencia también implica rendición constante. Porque incluso cuando sentimos que ya hemos avanzado, pueden venir viejas mentiras con un nuevo disfraz. Por eso, el creyente maduro no baja la guardia. Aprende a vivir alerta, no con paranoia, sino con discernimiento. Aprende a reconocer cuando una idea no viene de Dios, aunque se vista de lógica. Aprende a callar las voces que no edifican, aunque sean internas. Edificar una mente renovada también requiere entorno. No podemos hacerlo solos. Necesitamos comunidad, palabra compartida, conversaciones edificantes. Porque lo que escuchas forma lo que piensas. Por eso es tan importante rodearte de personas que también están edificando su mente en Dios. Personas que no alimentan tu queja, sino tu convicción. Que no te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas recordar. Porque a veces, una sola palabra puede redirigir toda una semana de pensamientos confusos. Y finalmente, edificar una mente renovada significa hacer de tu pensamiento un altar. Que cada vez que pienses, Dios sea parte de ese proceso. Que al levantarte, al caminar, al trabajar, al descansar, puedas incluir al Espíritu Santo en tu manera de razonar. Que cada decisión, cada emoción, cada reacción pase primero por el filtro de su presencia. Esa es la verdadera mente de Cristo. No solo una que cree, sino una que consulta, que escucha, que obedece. Hoy Dios te está llamando a edificar esa mente, a salir de la confusión constante, a dejar de ser prisionero de lo que imaginas, de lo que temes, de lo que no entiendes, y a comenzar a pensar desde el cielo. Porque tu mente no fue creada para ser una tormenta, sino un templo, un lugar donde Dios hable, habite y dirija. En el siguiente y último bloque, cerraremos este estudio con una reflexión final y un llamado profundo a la acción. Te invitaré a sellar esta palabra con un compromiso público y espiritual, porque no basta con entender, hay que actuar. Y este puede ser el día en que tu mente comience un nuevo capítulo. Te espero en el cierre. Si has llegado hasta aquí, amado hermano, permíteme decirte algo desde el corazón. Muy pocos lo hacen. Muy pocos llegan al final de una enseñanza como esta. Y eso te convierte en alguien distinto. No porque sepas más, no porque tengas más fuerza, sino porque hay algo dentro de ti que todavía anhela profundamente escuchar la voz de Dios. Algo en tu interior te trajo hasta aquí, y eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo.
Fue el Señor empujándote suavemente a terminar lo que comenzaste, porque Él sabía que en este cierre habría algo especial para ti. Hoy has caminado a través de un recorrido espiritual donde desarmamos mentiras, enfrentamos pensamientos contaminados, aprendimos a llevarlos cautivos y descubrimos cómo construir una mente renovada desde el fundamento de la verdad. Pero no todo termina con el entendimiento, termina con la decisión, porque una mente estable no es un regalo, es una edificación diaria que tú y yo debemos cuidar con temor reverente y compasión sincera. Ahora quiero pedirte que des un paso más, que selles este momento con una acción espiritual. Comenta abajo esta frase como declaración pública de tu compromiso. He decidido dejar de ser esclavo de mis pensamientos y edificar una mente donde Dios habite. Esa frase no es solo un comentario, es un testimonio, una marca visible de que el Señor te habló en este video y que tú escuchaste. Yo leo cada una de esas frases porque me interesa saber los nombres de los que llegan hasta el final, los que no se rinden, los que pelean por su libertad mental, los que, aunque están cansados, deciden avanzar. Tu nombre ahí escrito será una señal, no solo para mí, sino para el cielo. Y ahora quiero hablarte con el alma en la mano. Comparte este video con 3 personas que sabes que necesitan esto. No lo pienses demasiado. Hazlo por ese amigo que vive atrapado en la ansiedad, por ese familiar que ya no puede más con sus pensamientos, por esa persona que crees que no escucharía algo así, pero que hoy puede recibir una semilla que transforme su vida. Al compartir este video, no estás enviando contenido, estás enviando esperanza, estás tocando almas, estás llevando una palabra que quizás salve a alguien de caer en un abismo emocional. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque este contenido sea perfecto, sino porque Dios lo está usando para hablar a muchos. Este canal se ha convertido en el espacio donde personas sin iglesia, sin pastor, sin comunidad, están encontrando dirección y consuelo, y necesitamos que tú formes parte activa, no como espectador, sino como portador de la luz. Cada suscripción tuya es un ladrillo más en la construcción de esta comunidad espiritual que Dios está levantando. Quiero que entiendas algo profundo. Una mente transformada no cambia solo tu presente, cambia tu legado. Lo que decidas pensar hoy afecta cómo hablarás mañana, cómo amarás a los tuyos, cómo enfrentarás la prueba, cómo servirás al Señor. Una mente renovada no solo te da paz, te da propósito, te posiciona, te afirma y sobre todo, te libera. Así que te pido algo más. Antes de cerrar este video, no te vayas aún. Quédate unos minutos en silencio, mientras la música sigue sonando. No interrumpas este momento sagrado. Permite que el Espíritu Santo selle lo que sembró. Respira. Agradece. Cierra tus ojos y desde donde estás, dedícale unas palabras al Señor. Dile gracias por este día, por esta enseñanza, por no rendirse contigo, porque aun cuando tu mente ha sido tormenta, Él ha permanecido, Él no te ha soltado. Y cuando termines esa oración íntima, entonces sí, puedes cerrar este video con el corazón en paz, pero no sin antes prometerte a ti mismo que no volverás a pensar igual, que desde hoy cada pensamiento será filtrado por su presencia, que tu mente será un lugar de revelación, no de confusión, de descanso, no de tormento, de fe, no de miedo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte. Gracias por dejarte guiar. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.